Mi novia está de exámenes, así que soy plenamente consciente de que este vídeo no lo va a ver, de modo que voy a aprovechar para darle la razón en algo que en su momento no se la di. ¿Sabes lo típico esto que ella opinaba de una forma respecto a un tema y yo opinaba de forma completamente opuesta? Pues sí, una de esas situaciones. Y nada, pues las cosas, pues no pasa nada. O sea, si cambia uno de opinión, pues esto es muy de sabios. Y nada, luego se habla o se hace un vídeo sobre el tema y solucionado, más o menos. Antes pensaba que había dos tipos de trabajo. Estaba el trabajo que querías hacer y luego el trabajo que tenías que hacer para llegar al trabajo que querías hacer. Lo cual me llevaba a no esforzarme demasiado en los trabajos que eran simplemente un medio. Pues al final, si es un medio para llegar a otra cosa, pues tampoco hay que dejarse los cuernos ahí. O sea, lo haces y ya está, porque al final es una cosa que haces porque hay que hacer, pero que no es lo que quieres hacer. Bueno, pues ahora pienso que esto es una chorrada. Ahora pienso que todo lo que haces es importante, sea lo que quieres hacer o no. Pues como casi nada sale de acuerdo al plan, no esforzarse en lo que estás haciendo ahora es una tontería, porque puedes estar perdiendo oportunidades que ni siquiera sabes que existen. Por ejemplo, James Garfield se pagó la universidad trabajando de bedel, tocando la campana, limpiando. Bueno, le ponía tanto entusiasmo al tema que al año siguiente le dejaron dar una clase. Así que él iba a que le diesen clase y aparte daba una clase. Para cuando cumplió los 26 le hicieron rector de la universidad. Y luego llegó a ser presidente de Estados Unidos. Lo cual es como muy guay. Pero que todo viene a demostrar que las oportunidades están por ahí. Y que si te esfuerzas, es más probable que te llamen para otra cosa que si no te esfuerzas. Pues es complicado verlo de antemano, pero la posibilidad está ahí. Y ahora pienso así, pero antes no pensaba así. Perdón, churri. Para demostrar que se puede sacar mucho hasta de la profesión más simple, me voy a apuntar como voluntario para un evento. Supongo que mi trabajo consistirá en mover mesas y poner papeles durante un par de días. Sin embargo, el objetivo del experimento es comprobar cuánto puedo sacar yo de esa experiencia si soy el fucking mejor voluntario de la historia de los voluntarios del planeta. Y en segundo término, demostrar que pasar de broker de bolsa a voluntario en eventos pues no es un paso atrás. Esta segunda parte igual cuesta un poco más. Así que dos cosas. Dale importancia a todo lo que hagas, pues nunca sabes qué va a ser lo que marque la diferencia y dónde están las oportunidades. Y con tu pareja no dejes pasar ni una, pues he leído que las parejas que tienen el listón muy alto y que dejan pasar estos pequeños problemas, pues tienen una tasa de separación mucho más alta que las que tienen el listón más bajo. Esto creo que lo trataré mañana porque tengo algunas ideas al respecto.